gózate en Dios, porque la casa de David hoy se restauró. Oh, la, 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 sacaré. Nosotros también nos tocó en algún tiempo, ya que a los 16 años empecé a tener esa relación con la iglesia evangélica, y a los 21 años ya nos convertimos al Señor, y desde ese tiempo que estamos sirviendo a Dios. Y ahí en plena juventud nos fuimos dando cuenta que hay muchas cosas que en realidad, de acuerdo a la forma en que pensamos como joven, que creemos que estamos haciéndolo bien, ya en ese tiempo decíamos: esto no es correcto, esto no es conforme a la palabra. Nos dejaron muchas veces como que nos aconsejáramos entre nosotros mismos, y en realidad no nos llevábamos hacia ningún lado de pronto. Y ahora que desde que estamos en el discipulado y discipulando a los jóvenes, nosotros mismos no tenemos líderes de jóvenes, ni de señoritas, ni tampoco de hermanas, ni de adultos. Y seguramente a muchos no les va a gustar que de pronto sea así, porque las personas se acostumbran a tener sus instituciones. Y al tener las instituciones, las personas pueden optar a ser una jefa, un jefe, estar al frente de algo, de una institución, sea ciclista, el mismo coro, y tener a las damas que están en el cuerpo de Dorcas, y a los jóvenes. Y no sé si los jóvenes están junto con la señorita, así entiendo acá, porque como conversaba que está junto a su novia y se dan consejos. Entonces están juntos, y la juventud tiene sus propios líderes. Entonces, de pronto eso entusiasma un poco y pasa a ser parte de una carrera. Y cuando pasa a ser parte de una carrera, se supone que uno postula que algún día, en algún momento, seguramente Dios me va a considerar para estar ahí al frente. Pero cuando uno observa que el desarrollo, el crecimiento, el compromiso con Dios, con su palabra, no va más allá que solamente el momento en que uno está cumpliendo una cierta función dentro de esas instituciones, más que cumplir la función que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, estamos a veces mucho más preocupados de cumplir nuestra función dentro de la institución a la que nos toca pertenecer y dentro de una directiva. El maestro, cuando enseña con respecto al discipulado, él no formó estas instituciones ni tampoco tenía directiva, lo único que tenía un tesorero, parece. Pero el dinero se lo dejó a cargo al ladrón. Eso no quiere decir que todos los que reúnen lo que se recauda significa que son ladrones o que pertenecen a la institución de los Judas. No es tan así. Pero con esas instituciones a veces frenamos demasiado lo que Dios quiere hacer, la obra que Dios quiere hacer. Aquí el que nos tomó para colocarnos en un lugar, para alumbrar, fue Él. Él tomó esa decisión. Pero sin embargo, cada vez las denominaciones se van escondiendo más y nos vamos enclauchando. Pareciera que nos vamos metiendo dentro de las cuatro paredes y no estamos en realidad repercutiendo o haciendo, o como podríamos decir, no trascendemos más allá de estas cuatro paredes con respecto al mensaje. No vamos trascendiendo. Y la sociedad nuestra
va camino cada día más hacia la perdición, con nuevas leyes, y que cada vez esas leyes van a ir gustando menos, porque estamos y debemos de reconocer que estamos en el tiempo del anticristo, de la bestia, el falso profeta, del hijo de pecado. Y cuando decimos del hijo de pecado, no quiere decir que el hijo de pecado es el personaje que va a venir a cometer los peores pecados, el que más peca en el mundo, sino más bien es aquel que viene junto con el espíritu del anticristo, viene formalizando y viene respaldando con leyes los pecados que claramente la palabra de Dios lo declara como tal. Es decir, el pecado se está legalizando. Y a medida que se vaya legalizando, cada uno de ustedes no va a poder hacer absolutamente nada porque tendría que irse en contra de la ley. En contra de la ley. Algún día, si esto sigue así, algún día el policía que postuló para ser policía, para hacer cumplir la ley, y en que nosotros como cristianos debiéramos de tener la confianza, algún día tal vez tendremos que escondernos de ellos, huir de ellos, aunque ellos vengan con la buena intención de hacer cumplir la ley, pero de pronto algún día esta palabra de Cristo estará fuera de la ley. Estará fuera de la ley. Porque si ya en estas naciones latinoamericanas y los vecinos nuestros que son los argentinos, y con el otro apoyo fuerte dentro de lo que es los latinoamericanos, que es México, y todavía más fuerte España, estas tres naciones están metidas en esto del matrimonio de los homosexuales. No que se están postulando, ya es un hecho, ya eso está realizado. Y este país también va hacia allá. Tenemos a los honorables diputados, algunos de ellos, que están con estas intenciones y ya lo han llevado. Si esto no es un asunto que solamente se le está ocurriendo ahora. Ellos ya han presentado la posibilidad de que en este país también pueda legalizarse el matrimonio hombre con hombre o mujer con mujer. Y ante un mundo así, ante una sociedad así pervertida, enceguecidos, donde no se han dado cuenta, no logran ver de que están ciegos, dejándose llevar por esa naturaleza pecaminosa, nosotros como iglesia que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, estamos escondidos, preocupados de nuestras instituciones, preocupados de estos movimientos tal vez como esta confraternidad o esta semana de avivamiento, de espiritual, no sé, como le quieran llamar, y nos hemos preocupado por mantener entretenidos a la juventud, tener entretenidos a nuestros hijos e hijas y no delegándole y no llevándolo en visión a saber al mundo que van a confrontar mañana, al cual estamos pidiendo a Dios que nos permita a nosotros, a pesar que vamos cumpliendo años, que nos permita también ser parte de ese momento, tal vez de confrontación, donde tengamos que seguir las huellas de los reformadores y donde tengamos que entender que no fue en vano la muerte de todos aquellos que defendieron la escritura que ustedes poco leen, que ellos dieron sus vidas para que las escrituras llegasen hasta nuestros días. Esta escritura que muchas veces estuvo bajo llave en el tiempo del oscurantismo, donde la Iglesia Católica no dejaba a nadie en leer las escrituras, porque si se leía las escrituras, el peligro era para ellos, porque salía a la luz lo pecaminoso que eran.
Y los reformadores de los cuales nos hemos olvidado, y algunos de ustedes no tienen la menor idea, en realidad quienes fueron, muchos de ellos fueron quemados en la hoguera por llevar esta palabra al corazón de los fieles, de los que se congregaban en aquellos días donde la única iglesia presente en el mundo era la iglesia católica, pero le predicaban tradición, le enseñaban tradiciones, les enseñaban fábulas, cuentos, historias, y con todo ello procuraban hacer ganancias. Y la gente, ignorante de las escrituras, y como se la leían en latín, y el único permitido para poder leer la escritura o darle a conocer eran los sacerdotes, pero estos, más que predicarles la palabra, le contaban las tradiciones y las fábulas. Y lo que la iglesia pensaba, y hasta el día de hoy, si ustedes se dan cuenta en sus discursos, ellos dicen: la iglesia dice. Nunca han dicho el Señor dice, Jesucristo dice, Dios dice, así ha dicho el Señor, sino que ellos hablan lo que la iglesia dice. Como también nuestro pueblo evangélico, sujeto a la norma de lo que establecen los estatutos denominacionales, y hablamos conforme a lo que la denominación piensa y dice y declara, y no conforme lo que la palabra de Dios va diciendo. A pesar que la tengamos como profeta mayor y que lo más importante es la palabra de Dios cuando llega el momento de oírla, ¿no? El momento más importante de la vida de cada creyente es cuando ponemos por obra lo que está escrito y que somos capaces de tener la fuerza para abrirnos paso ante todo mandamiento humano, los cuales muchos de ellos no son dignos de ser obedecidos, sino lo único que puede ser obedecido es la palabra, la cual la ha sostenido a la iglesia hasta el tiempo de hoy. Por lo tanto, nosotros debemos despertar y no quedarnos ahí a brazos cruzados, porque lo que está sucediendo en el mundo es una realidad. Cuando la iglesia evangélica en Argentina protesta con respecto a estos matrimonios homosexuales, lo hace de una forma tardía, por lo que entendemos de acuerdo a las noticias. 30.000 evangélicos en una nación que tiene mucho más de millones de habitantes que el nuestro. 30.000 no es nada. Protestan de una manera tardía cuando ya la ley ha establecido que va a costar un montón de poder deshacer esa ley. Pero todas esas leyes nos están diciendo que estamos en el tiempo del hijo de pecado. En México, muy pocos evangélicos, porque la mayoría son católicos, y aún así los católicos que están procurando incluso hacer estas cosas, se están dando cuenta los sacerdotes y obispos y cardenales que no tienen la moral para poder protestar contra las leyes injustas, porque este mundo le está recordando lo que ellos hicieron a través de la historia. Cuando los católicos mataron a muchos protestantes, cuando ellos quemaron a los que decían ser brujos, cuando quemaron a muchos de nuestros hermanos por pensar diferente a ellos. Leí en cierto párrafo de la historia que llamó bastante la atención cómo mataban a las embarazadas cuando les abrían sus vientres y les sacaban sus fetos y le metían un gato adormecido y le cosían otra vez ese vientre, y cuando el gato despertaba la despedazaba. Eso no puede ser un pensamiento de alguien que profesa la fe, porque no tuvo una manera, por último, de un cristiano, si quiere dar, por justicia quiere dar muerte a alguien, hacerlo de una manera humana, al menos, pero no de una manera tan salvaje, sufriente, como lo hicieron. Entonces eso les quita moral para poder hoy día tener una voz, de poder ir en contra de estas leyes. Así que por lo tanto, si la Iglesia Católica para este último tiempo no va a representar la moral de Dios, ¿quién la irá a representar?
los evangélicos estamos demasiado entretenidos, encerrados en estas cuatro paredes, buscando simplemente venir aquí para calmar las conciencias, que no tenemos el sentido de responsabilidad ni siquiera en la puntualidad. Imagínense, ¿qué es lo que vamos a hacer ante tales cosas? E incluso después de este terremoto, ¿cuántos dejaron de congregarse? Esperándose de que hubiera una conversión masiva, fue al contrario. Y nos sorprenden a todos, y aún incluso los que profetizan fueron sorprendidos de que no sabían ni tenían idea con respecto a este terremoto. Nos está faltando más autoridad. Si esta cosa no se trata de venir a jugar a ser espirituales, sino con eficacia, con poder, donde le pidamos a Dios, úsame, pero con la autoridad tuya, con la presencia tuya, con tu respaldo. Respalda la palabra que hemos declarado y que esta algún día llegue al cumplimiento. Y no que tengamos a montones de personas descarriadas porque les mintieron con la profecía. Porque esto nunca llegó a ser. Y por último, si no se cumpliera, poder conocer el propósito de Dios, por qué suceden estas cosas. Y cuando uno ve eso, y al pensar que hay una iglesia entretenida, que queramos o no queramos recibir los puestos, aún así de alguna manera postulamos a ellos, y de esa manera quedamos atados a tener que ser no fiel a Dios, sino ser fiel a una institución donde nos rayan la cancha y donde los jóvenes incluso no logran crecer porque reciben consejos de otro joven. Los jóvenes allá están discipulados por el mismo pastor y caminan con él y así serán enseñados. Jóvenes y señoritas. No puedo ponerle otro joven como líder. ¿Qué le va a enseñar? ¿Hacia dónde los va a guiar? Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que necesita la iglesia evangélica, despertar. Dios está a punto de usar esta nueva generación, pero si esta generación no está preparada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mandar un ejército a la guerra si no tiene ninguna preparación? Cuando llegue esa hora no van a saber usar el fusil, no van a saber usar las armas. Esos niños van a llorar allí en el frente de batalla. Esas personas se van a caer de rodillas y se van a poner a orar en un momento en que ni siquiera se necesita orar. Hay tiempo para orar, pero otro tiempo de combatir, de soportar, de ser fiel, de hacer que la palabra alcance su objetivo, conocer el propósito de Dios, de por qué envió su palabra. Y que la palabra no está para que simplemente yo venga a conocer verso tras verso, sino que la palabra me ha de revelar. Me ha de revelar esto que está escrito ahí. Yo soy el que soy. O como otra versión dice, yo seré aquello que llegue a ser, pero para que ustedes, lo está diciendo por causa de nosotros. Es un nombre que no lo identifica solamente a Él, sino un nombre que nos está diciendo, si ustedes perseveran, llegarán a conocer lo que yo soy. Pero 5 años y después descarriarse es porque nunca llegaron a conocer a aquel que dijo, yo soy el que soy. Yo los sacaré de Egipto y en el desierto me conocerán. E irán más allá del Mar Rojo y me conocerán. Pero algunos no le conocieron, por eso perecieron, porque les faltó conocimiento. Y no conocimiento de las Escrituras, sino conocimiento que a través de las Escrituras le conociéramos a Él. Y así va a suceder con el pueblo evangélico. Algún día va a perecer. No importa que todavía mantengamos estructuras evangélicas, catedrales evangélicas, pero vamos a desaparecer porque nos vamos a descarriar de la verdadera doctrina. Nos vamos a descarriar de la doctrina de Cristo, del amor, de la misericordia, de la evangelización, de ser verdaderos evangelistas. Que Dios no nos trajo a estos lugares para que nos entretengamos en los púlpitos o postulemos algún día en sentirnos realizados porque predicamos en un púlpito. Él nos quiere ahí en la calle donde está el perdido, donde está el necesitado,
donde el que está así como estuvieron, ¿cuántas veces ustedes? Recuerdo haber salido de una congregación después de haberme invitado como en esta misma ocasión. Y salí de aquella congregación junto a los hermanos, que me parece que habíamos ido solamente 3 de visita a aquella congregación. Me quedé atrás de los hermanos, mientras ellos iban, yo me quedé solo caminando. Y sentí paso atrás mío, y me di vuelta y vi a un joven. Y a ese joven le dije, ¿tú me vienes siguiendo a mí? Y él dijo, no. Sorprendido, él dijo, no, que no era así. Seguí caminando. Y él detrás mío otra vez y me detuve. Le dije, insisto, tú quieres algo que yo tengo. Tú me vienes siguiendo a mí. Él se enojó porque pensó que yo lo estaba tratando de un ladrón, un asaltante. Yo le dije, no, insisto, tú quieres algo que yo tengo. Y le hablé así, golpeado, fuerte. Y enojado él, le insistí, porque lo que yo tengo, tú lo quieres. Yo tengo a Jesucristo y tú lo necesitas. Y ahí se me acercó con más confianza. Le dije, sabes, mira, yo vengo recién saliendo de una congregación. Yo soy pastor, le dije. ¿Y quién eres tú? Tú no eres nada y yo soy pastor. Entonces él se sentía que lo estaba humillando. Y sin embargo, la Biblia dice que para Dios eres más importante tú que yo. A pesar que yo soy pastor y tú no eres nada, pero tú eres para Dios más importante que yo. Y la Biblia habla acerca de eso, porque dice que él dejó las 99 y salió en busca de la que estaba perdida. Y luego insistí diciéndole, tu nombre, incluso le pregunté su nombre, Robinson me dijo. Y yo le dije, tu nombre está en la escritura. Sí, dijo, ¿de verdad? Y la escritura, y le mostré y dice, porque de tal manera amó Dios a Robinson. Y él estaba contento porque su nombre estaba en la escritura. Que ha dado a su hijo unigénito para que si Robinson cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso nos despedimos. Él se gozó, nos despedimos, seguí caminando, pero él no apartó su vista. Ahí se quedó detenido y miraba, y yo lo vi de lejos. Cuando le hice seña, él corrió y volvió allá para que le siguiera compartiendo. Y él se confesó, dijo, yo salí de mi casa con el único objetivo de esta noche, emborracharme y quitarme la vida. ¿Qué debemos entender? Que si nosotros seguimos encerrados aquí, nunca nos vamos a encontrar con esas personas que tienen un caos en su vida. Gente que está tomando decisiones terribles. Si la palabra estuviera presente en las calles, si estuviera presente en las poblaciones, tal vez impediríamos la violación de una niña. Porque este mundo es un caos. Y cada vez este mundo está más erotizado, y la gente y los hombres sin Dios no tienen temor, y cada vez son más atrevidos en cometer sus faltas y actúan como animales irracionales. Y no hay quien los detenga. Ya no le tienen miedo a la justicia, a la policía, no le tienen miedo a la cárcel. No hay temor de Dios. Pero ¿cómo va a haber temor de Dios si el temor de Dios debiera estar concentrado desde la misma iglesia, donde se han cometido también abusos? Aquí también han habido fornicaciones y adulterios en medio del propio pueblo evangélico. ¿Cómo podemos combatir la corrupción del mundo? Entonces se necesita una nueva generación, pero formada, discipulada, con una visión dada de Dios, no con una visión tomada de nuestro propio sueño. Dice la Escritura que cuando Él derrame de su Espíritu Santo, dice que los jóvenes tendrán visión. Visión, pero no es una visión tan corta de llegar a soñar con un púlpito. No es una visión tan corta de llegar a pensar que va a ser un jefe de coro, va a ser el presidente de jóvenes. Eso es una visión demasiado corta.
Porque si la visión viene de los altos, tenemos que visionar según la palabra. Y la palabra dice que no volverá esta a Dios vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y si la palabra está en mí, la palabra no me dejará estar quieto. La palabra no me dejará estar tranquilo ni ocioso. La palabra no me permitirá estar perdiendo el tiempo en cosas que no van a trascender a través de la historia. Ningún puesto ni título ha cambiado el mundo, pero aquellos que pusieron de rodillas a su generación en su tiempo fue porque dejaron que la palabra y el Espíritu Santo obrara y actuara y los llevó a lugares donde ellos no querían. Hoy día estamos limitados, están limitados porque están encarcelados en visiones propias, no renuncian a nada y sin embargo quieren ser discípulos. Nadie en que en realidad se enreda en los negocios de la vida no puede ser un hombre que haya sido tomado como soldado de Jesucristo. Y eso es lo que se necesita, soldados, no gente que está soldada a un puesto. Soldados, combatientes individuales, que aunque vean caer a sus pastores y a otros y líderes, y aunque algún día sean apresados, seguirán ellos adelante porque tienen una visión y no de poder mantener viva una tradición, sino que lo que hay que mantener, hermanos, guardando la unidad del Espíritu y manteniendo en alto el nombre de Jesucristo. Mientras en otros lugares dicen que Dios está muerto, aquí en este país hay que decir no, sino que Cristo vive, ha resucitado. Y aquí hay una generación que lo demostrará, llenos del Espíritu Santo. No basta con despertar, hay que levantarse. Pablo dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos. Si tú ves que la doctrina está muerta, si tú ves que en realidad la tradición es algo muerto, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero a veces no queremos deshacernos de las cosas que están muertas, porque las cosas que están muertas nos halagan. Y aquí no es por halago. Somos deudores de aquel que nos salvó. Somos responsables de esta bendita luz, de esta verdad que vino no tan solo para santificarnos, sino para hacernos libres. Aleluya. Yo tengo abierto aquí en Eclesiastés, en el capítulo 12, donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que nos acordemos, que tengamos no tan solo memoria de que Él existe en los cielos. Y cuando uno ve esto, dice: antes que vengan, ¿qué van a venir? Los años, los días. Y no tan solo eso, sino que son días malos incluso los que han de venir sobre cada joven, sobre cada señorita. Si yo miro esta palabra en Eclesiastés en el capítulo 12 y también mirar a Mateo en el capítulo 25 cuando habla acerca de los talentos. Y cuando hablamos de talento no se refiere a que yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el violín, yo sé usar este instrumento, yo tengo esta gracia, los talentos. No, el talento al que se refiere la Escritura es dinero, los bienes de su Señor. Y cuando Él repartió bienes, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1 talento. ¿Qué sucedió con esos talentos? 2 de ellos trabajaron, negociaron, y el que tenía 5 talentos lo convirtió en 10, y el que tenía 2 lo convirtió en 4, y el que tenía 1 lo escondió porque fue un cobarde miedoso.
Y entonces si observo y tomo estas dos palabras, estas dos citas bíblicas de Eclesiastés 12 y miro Mateo capítulo 25, veo que el joven en realidad, si no despierta pronto, va a perder su tiempo. Y lo que quiero decirle es que vengamos no a entretenernos, vengamos a buscar el talento que nos corresponde. No le hagamos el quite, no andemos ahí indiferente con Dios, sino que tomemos de Él los bienes que nos quiere dar y poder trabajarlos para multiplicarlos. Si ese que escondió el talento y no lo multiplicó, no lo trabajó, ni siquiera de una manera floja lo llevó a los banqueros, porque esa es la forma más floja de poder multiplicar algo, meterlo al banco. Y el banco no te da muchos intereses, así que imagínate, para que ganar muchos intereses se necesitaría ¿cuántos años? Pero esa es la forma más perezosa y floja. Pero este ni siquiera el banquero lo llevó, sino que fue, hizo un hoyo, cavó y escondió el talento. Y cuando vino su señor se lo fue a entregar, e incluso con conocimiento, como todos ustedes tienen conocimiento de él, de cómo piensa, de cómo es. ¿Ve? Que él viene a cosechar donde él nunca sembró. Yo sabía que tú eras severo. Y el Señor le dice, sabiendo, o sea, conociendo, teniendo la información de cómo yo era, aún así tú no llevaste este bien, este talento a los banqueros. Si ya que no lo quiso trabajar, pudo haberlo guardado, más que en un hoyo, lo guardó. O sea, más que en un hoyo, debía haberlo guardado en el banco. Como hacían los viejos de antes, guardaban el dinero debajo del colchón. Nunca lo llevaron al banco. E incluso cuando hubo un cambio de moneda del escudo al peso, cuando se murió el viejo, algunos encontraron en el colchón o debajo del colchón una cantidad de escudos que nunca nadie pudo después cambiar. Tremenda pérdida por tener esa visión, una visión demasiado corta. Bien, observemos lo siguiente. Si el que escondió ese talento, ¿qué hizo de su tiempo, de su juventud, de su vida? ¿Qué es lo que hizo? ¿En qué estuvo trabajando? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? En algo estuvo, por algo es que no multiplicó aquello, porque estuvo de alguna manera distraído, entretenido, apartado tal vez de el propósito por el cual se le había dado ese talento. Y cada uno de ustedes, si no tiene y no entiende el propósito de Dios, por qué nos quiere pasar de sus bienes, entonces eso quiere decir que no vamos a tomar un talento porque no entendemos el propósito. Pero quien entienda el propósito, yo sé que correrá para tomar ese talento. Y aquí no se trata de tener una idea de hacer buenas obras para poder estar bien delante de Dios. Es tomar el talento que son los bienes de Dios y trabajarlo. Dios paga muy bien y nos paga con eternidad. Por eso la Escritura acá
Eclesiastés en el capítulo 11, 9 dice: alégrate, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas estas cosas, es decir, sobre tu placer de tu corazón, sobre los caminos de tu corazón y sobre la vista de tus ojos, Dios te juzgará. Y entonces luego dice: acuérdate de tu Creador, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios te formó en el vientre de tu madre. A pesar de la visión y el propósito de tu padre y de tu madre, Dios tenía otro propósito. Por algo te entretejió en lo oculto del vientre de tu madre. Si alguien se atreve a decir: somos elegidos desde el vientre de nuestra madre, entonces comienza a preguntar: ¿por qué fuiste elegido y para qué fuiste elegido? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, no encontré en ellos el placer que salió a buscar mi corazón, no encontré aquello en el camino que elegí, no encontré aquello que mis ojos me dijeron que hallaría, no lo encontré. Eva fue la primera de colocar sus ojos en lo que la serpiente le dijo que encontraría. Y ella vio que el fruto que estaba prohibido de parte de Dios, ella encontró que era bueno para comer, era agradable a los ojos, y que en ello encontraría la sabiduría. ¿Pero qué encontró? Muerte. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es un camino de muerte. ¿Ve? Entonces el joven, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a venir en pos del que lo creó. ¿Con qué propósito me creaste? Hay un tiempo para venir aquí, instruirse, agradecer, porque Dios nos ha salvado, pero después hay que entender que fuimos elegidos para salvar a otros. Y no tan solo salvar a otros pensando en sacarlos del alcohol, de la droga, salvarlos de que mueran sin Cristo, sino también salvarlos antes que se metan en asuntos legales, como vienen y van a quedar insertados en una sociedad pecaminosa, como muchos ya lo están haciendo, amparándose en las leyes. Y algunos dicen: hay que sujetarse a las leyes terrenales. Y no porque la ley estableció el divorcio significa que tienes que cometer adulterio, dejar a tu esposa, abandonar a tus hijos y comenzar una nueva vida rehaciendo tu matrimonio. No es así. No porque la ley después diga que se puede casar un hombre con otros hombres significa que hay que sujetarse a las leyes. Son leyes que jamás la iglesia debiera respetar. Ellos no han tomado en cuenta a Dios, nosotros no tomaremos en cuenta sus leyes injustas. Y algún día estas tendrán que dar cuentas delante de Dios. Hay una ley preciosa de la palabra de Dios que jamás será reformada, y esta ha de permanecer en la palabra de Dios. La ley del Señor convierte el alma. Pero ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie? Y algunos les anuncian de una manera casi persuadiéndolos con golpecitos de espalda: díganle al pecador que se arrepienta.
Esto es arrepentimiento, como dijo Juan, a los mismos religiosos tradicionalistas que respetaban más sus tradiciones más que hacer la voluntad de Dios. Venían ellos creyendo que eran dignos del bautismo y de otras cosas que venían de parte de Juan. Él le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque eso es lo que viene, amados hermanos, la ira. Viene la ira para esta nación, viene la ira para Latinoamérica, viene la ira para el mundo. Pero ¿qué haremos antes que se manifieste la ira? Vino un terremoto y creen que eso fue lo único. No es así, no es lo único. 2010 ha sido una catástrofe para el mundo entero. Y seguirán sucediendo cosas. ¿Y qué haremos? Allí llorando, pidiendo a Dios que nos salve de un posible terremoto o que se salga el mar. Creen que porque están arriba de un cerro se van a salvar, porque se montan en un gran monte no van a perecer. Dios, cuando manifieste su ira donde quiera que estén, hará temblar a cada religioso y cobarde. Pero toma las armaduras de Dios y vístete, no con el propósito de salvar tu pellejo, tu vida, como un cobarde y miedoso, sino para hacer frente a la maldad y a la corrupción, alumbrando con la palabra y su espíritu en medio de un mundo oscuro por causa de la falta de la palabra y la verdad. Deja de ser ya un evangélico mediocre. Jóvenes, alístate en el Señor. Acepta el llamado de aquel que te está llamando para que una vez más saquemos, hermanos, la espada del Espíritu Santo, que es la bendita palabra, y la hagamos presente en los colegios. Entiende cuál es el propósito de que estás estudiando. No te dejes influenciar. No tengas miedo de ser el único evangélico. Levántate y honra a tu Dios. Honra a tu Padre. He de honrar a los que me honran, dijo el Señor. Hónrale donde quiera que vaya. Tú, trabajador, hónrale en el trabajo. Deja de robar clavos. Deja de traerte las cosas que no te pertenecen. Comienza a honrar a Dios y establece la verdad allí. Deja de andar murmurando, mujer, y honra a Dios en tu casa. Honra a Dios en tu vecindario. Honra a Dios donde quiera que vaya y Él te honrará a ti. Aleluya. Tenemos a cuantos descarriados y que no quieren seguir caminando porque no quieren ser como esa hermanita, porque no quieren ser como ese hermanito, porque no hemos honrado a Dios. Y algún día serás responsable de haber hecho tropezar a algún pequeño. Así que esto de acordarse de Dios en los días de nuestra juventud no es para venir a sentir placer, a buscar, a sentirse realizado. Dios está por la juventud y por el adolescente. No, si Él habla de adolescente es porque está adoleciendo. El joven está definiéndose. Los niños se están definiendo. En México, en Argentina. Y vemos nosotros, en España, va a haber una tremenda dificultad. Y si eso pasa en Chile, que los matrimonios homosexuales sean aceptados por ley, va a venir una reforma donde tus hijos van a tener que ser enseñados a ser aceptado el tercer sexo según ellos. Y vas a tener que no hacer nada ni discriminar. No te vas a poder quejar si tu hija llega a tu casa diciéndote otra niña le está pidiendo pololeo. ¿Y qué vas a decir? Vas a contradecir aquello. Si eso es normal, te van a demandar por discriminador. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Antes primero, ¿sabe lo que hicieron? Legalizaron los estudios haciéndolos obligatorios. En un tiempo de democracia nos han dicho que es obligatorio. Y va a ser obligatorio que nuestros hijos vayan a estudiar, o si no te van a demandar si no los manda. Pero si lo que están enseñando en los colegios con otros manuales y le quieren enseñar pornografía tratando de decir que es educación sexual, y cuando comiencen a enseñarle cómo se hace esa sexualidad de hombre con hombre, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Y no digas que no están dispuestos a todo. Hasta colegios evangélicos le han pedido a nuestros hijos que tengan que presentar como folclor
el baile de la tirana, donde ningún evangélico se siente representado allí, ni tampoco es un folclore, eso es infierno puro. Un baile de la tirana significa un diablo bailando. Si no conocen la historia, entonces no van a saber. Pero están pidiendo eso. Un día a una de las niñas le pidieron que tenía que disfrazarse, llegar allí como una mujer que estaba en el carnaval de Río de Janeiro. ¿A qué brasileño le han dicho que se vista de guaso? A ningún brasileño le dicen que se disfracen como un chileno con sus vestiduras típicas. Nunca, pero nosotros los monos sí queremos imitar a otras naciones que ya se han corrompido. Esas altas naciones se han enfermado y han estado enfermando al resto de las naciones pequeñas. Pero aquí te digo una verdad, la palabra está por ti, la palabra está por nosotros. Y algún día el Señor se levantará y peleará por esta nación para que la corrupción no avasalle ni destruya la juventud de este tiempo. Que así sea. Dios, dale fuerza a esta juventud. Que la palabra de Dios esté en nosotros de tal manera que ninguno se pudra ni se corrompa. Palabra de Dios, oh, danos la fuerza para poder resistir esta impiedad en este mundo. Aleluya. Que Dios libre a los ministros para que estos no se comprometan con el Estado y sus nuevas leyes. No porque salió por alguna ley que nos permiten que un ministro ahora puede ser invitado y ser una autoridad en todos sus eventos. No nos dejaremos comprar. Allí no estuvo Juan el Bautista sentado al lado de Herodes. No estuvo Cristo sentado en un evento al lado de Pilato. Ellos estuvieron siempre de parte de Dios y de su verdad, buscando al perdido. Y esa es tu tarea y esa es tu labor. Que Dios nos permita seguir este bendito ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de los profetas que fueron, hermanos, perseguidos y muertos en su tiempo. Y aún después de Cristo, muchos fueron perseguidos. Tenemos millones de hermanos nuestros que fueron traspasados a espada, quemados en la hoguera. Algunos de ellos desenterrados cuando estaban ya muertos, pasando no sé cuántas décadas. Lo desenterraron como a Juan Wycliffe. ¿Y para qué la iglesia lo desenterró? Para quemar sus huesos, porque tenía tanta odiosidad contra este hombre que desenmascaró la realidad de esa iglesia. Hoy día los evangélicos se están haciendo amigos de aquellos que Lutero dijo que el Papa estaba sentado en el trono de Satanás. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir ese camino de la inmoralidad? ¿Qué vas a hacer después de este mensaje? ¿Qué decisión vas a tomar? Y no te digo que salgas arrancando de aquí, sino que la palabra la hagas presente. Y que luego salgamos a hacer esa obra que nos corresponde de salvar al mundo. Que no nos puso Dios aquí para buscar ofrenda, para buscar aplausos. No es así, no nos puso aquí para que nos vamos a enriquecer y nos vamos a llenar de prosperidad. Estos mensajes no te hacen próspero, ni te van a aplaudir. Tal vez la cara te la van a aplaudir algún día. Pero nuestros hermanos al principio nos mostraron que se gozaban cuando eran perseguidos por la causa de la palabra y por el nombre de Jesucristo, el cual fue prohibido en su tiempo. Así también algún día esta palabra será juzgada. El día en que muchos se atrevan a hacerla presente, tal vez la palabra algún día sea prohibida porque causa odiosidad en contra de todos aquellos que en democracia quieren vivir libremente según sus deseos y concupiscencia. ¿Qué vamos a hacer en ese momento en que estos reformen la educación en este país para hablarnos
de estos matrimonios, no prohibidos en la Escritura, sino condenados en la Escritura. ¿Qué va a suceder con esos niños adoptados por estas personas? ¿Quién lucha por ellos? ¿Quién defiende su libertad? De tal manera que pueda crecer de una manera sana. Que estos homosexuales al adoptar hijos, ¿quién me va a decir que no los van a corromper para que también estén desviados y tomen el mismo camino de ellos, porque ellos son incapaces de procrear, porque no fueron creados para ellos? Cuando Dios hizo un hombre, a ese hombre le dio una mujer. El sentido común nos lo dice. Lo dice los días de Noé, cuando Dios permitió o llamó a Noé para decir que subiera al arca, aún de los mismos animales, un macho y una hembra. No un macho y un amanerado, un macho y una hembra, ambos bien definidos. Así que en este lugar y por medio de esta grabación, los llamo a que nos alineemos con la palabra, con su espíritu, con el nombre de Jesucristo. Que nos alistemos, no para tomar las armas naturales, porque nuestras armas no son carnales ni naturales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, podemos, amados, impedir con la buena palabra predicada a tiempo que crucen las fronteras esta enfermedad que ya atacó a naciones más grandes que las nuestras. ¿Creen esto que porque son naciones antiguas como España o que Estados Unidos, que son naciones de grandes potencias, son ellos los que representan la moral en el mundo? Son ellos los que la llevan como para decir, podemos establecer leyes. Nos dirán que son civilizados. Un verdadero civilizado lo primero que hace es respetar a Dios y su palabra. Si no reconocéis a Dios, ni tampoco os sometéis ni tomáis en cuenta al Dios eterno, Dios los entregará a tal corrupción como ya sucedió en las naciones. Pero Dios salve esta nación y Dios guarde a su iglesia. La paz de Dios sea con todos sus santos.